Hola, saludos, soy Ignacio Londoño. Quiero aprovechar este momento de descanso en medio de la actividad diaria, cotidiana, para compartir contigo una reflexión y al mismo tiempo extenderte una invitación. Si nosotros miramos la manera como la especie humana, como nosotros, la civilización humana actual, estamos viviendo, podríamos encontrar en ello un fallo estructural, y es el siguiente. Sería lógico pensar, sería lógico entender que cuando somos bebés y somos infantes, la naturaleza de esas etapas, que es frágil, porque es una etapa de aprendizaje en todos los niveles y en todos los sentidos, desde el inmunológico hasta el de la convivencia, pues haría que los seres humanos, cuando estamos pequeños, seamos débiles. Pero sería lógico además suponer que en la medida en que viviéramos y transcurrieran las etapas de esa vida, el conocimiento adquirido a través del curso por ellas debería hacernos más fuertes, más sabios, más capaces de asumir con entereza, con fortaleza, con destreza, con criterio, con buen juicio, con acierto, los momentos de vida. Pero no ocurre así. Si nosotros observamos nuestra civilización, el ser humano nace frágil, pero puro. Tiene una etapa de desarrollo inicial y después de los 30 o los 40 años inicia un declive rumbo a la debilidad. Y es allí donde surge la paradoja. No puede ser posible que en la medida en que aprendamos más, viviéramos peor. No puede ser posible que en la medida en que avanzáramos más y adquiriéramos más herramientas y elementos, estuviéramos más propensos a enfermarnos, a debilitarnos y a caminar hacia la partida tan supremamente limitados como lo hacemos en su mayoría los seres humanos. No es lógico eso. No es lógico que vivir más conduzca a sufrir más. No es lógico que por vivir más, en vez de emplear la experiencia de lo aprendido para construir maneras mejores de vivir, lo hagamos peor. Más traumatizados, más enfermos. Solamente el 2% de los seres humanos nacen con alguna enfermedad congénita, pero más del 75% de los seres humanos después de los 70 años está enfermo y gravemente enfermo, y de esos más del 75% tienen que consumir 3 o más medicamentos para preservar funciones. Es decir, que la vida se volvió una fábrica de enfermedad. Y no podríamos asumir ni sostener, como lo hacemos, que es natural que con los años lleguen los achaques. Si con los años debería llegar la experiencia, ¿cómo va a ser lógico que con vivir más años llegue más debilidad al cuerpo, a la mente, al pensamiento? El principio está invertido. Debiéramos ser una civilización, una especie, una sociedad que al vivir más supiera más, y el acervo de la experiencia llevara a que los ancianos, los llamamos nosotros, a que los hombres y mujeres maduras en su edad dorada debieran ser los faros y las guías que dictan por su experiencia los nuevos caminos de las generaciones que les poseen
las generaciones a las que anteceden. Debiera haber un cambio, una inversión de la raíz y de la razón, donde los jóvenes, ya una vez un poco más maduros y llenos de vitalidad y vigor, fueran los encargados de desarrollar la vida de esa civilización. Ciencia, investigación, tecnología, artes. Pero los adultos mayores fueran los encargados de pautar a través de la sabiduría, de la experiencia, de lo vivido, las direcciones hacia las cuales ir caminando como especie, como comunidad, como civilización. Y eso no es lo que ocurre. Entre más vivamos, mejor debemos hacerlo. Sería una ecuación más lógica, si se quiere más perfecta, y no a la inversa. Es necesario que aprendamos a vivir, pero es necesario que practiquemos de lo aprendido, de la conclusión de lo aprendido. Es necesario que aprendamos a hacer todos los actos constitutivos esenciales de la vida humana mejores. Es necesario aprender a comer mejor. Es necesario aprender a hablar mejor. Es necesario aprender y practicar comportarnos mejor. Es necesario desarrollar con destreza cada vez más la capacidad de pensar con acierto y mejor. No puede ser posible que la fuerza de la vida que impulsa a un bebé, a un niño, a crecer y madurar diariamente, y lo podemos ver, los vemos crecer, los vemos aprender, los vemos madurar, llegue luego a una meseta donde se estanque y vivir sea repetir momentos, repetir crítica, repetir envidia, repetir experimentos de vida, romances, afectos, amores, empresas, negocios, una y otra vez de la misma manera, sin modificar el factor que crea la progresión, el avance. Hoy te invito y me invito, como parte de nuestro género, de nuestra especie, a que pensemos en eso. Es necesario practicar una vida mejor. Es necesario practicar una existencia que avance y no practicar constantemente el siempre lo mismo y la repetición. Mientras sigamos viviendo como especie, como estamos viviendo, no resultará de la experiencia vital un avance como civilización. Seguiremos inmersos en guerras de poder. Seguiremos tecnológicamente cada vez más ataviados, siendo primitivos pensadores. Es necesario adentrarnos en una conciencia propia, personal, de darle a la vida edificación, de darle a la vida talla y moldeo, no solamente vivir pasando momentos, escapando de dolores y buscando placeres, sino construyendo estancias de trascendencia, de balance conclusivo. Es necesario cambiar la estructura de la forma de vida que como civilización hemos adoptado. Con que solo cada uno lo haga consigo mismo, hará que el cambio propio radie a muchos que aún sin que se den cuenta le observan y le copian. El que crece debe madurar y el que madura debe llevar a su ser a nuevas fronteras,
El que apenas inicie se debe desarrollar y debe empujar a la civilización a las nuevas fronteras. Que los jóvenes pongan la fuerza y el entusiasmo, y que los más maduros, llamados estemos a poner la dirección correcta hacia dónde caminar como especie. Es una invitación que hoy te hago. Es una invitación que hoy me hago. Pensemos en eso. Soy Ignacio Londoño. Adiós.